Buenas noches, ¿cómo están? Perla, Santiago, está casi por ser la hora, estaba esperando un ratito. Buenas noches, Perla. Bueno, me escuchan entonces. Bueno, vamos a ir empezando y se suman seguro sus compañeros. ¿Quién me puede decir, no sé, Perla o Santiago, si tienen posibilidad de ayudarme a recapitular un poquito dónde estábamos? Bueno, buenas noches, profe. Buenas noches a la compañera y compañeros que estarán enseñando en breve. Bueno, y que Santiago, ¿qué estábamos viendo? ¿Te acordás de algo de las clases? ¿Pudiste ver ya el aula? No, profe, todavía no estoy recordando, sinceramente. Ya. Y Perla o Asunción, ahí está también Javier, está ingresando. Entonces, em, estuvimos viendo, vamos a recapitular un poquito porque nos encontramos cada viernes. Yo quiero saber también si ustedes pudieron ingresar al aula, si están haciendo la actividad uno sobre todo que si bien tiene la fecha hasta el 30 de septiembre, es bueno ya que ustedes vayan completando para que no les quede a última hora. Estuvimos hablando en las clases anteriores de el derecho. ¿Se acuerdan? La primera tarea es entonces sobre la unidad uno, donde yo les puse unas preguntas y recuerden que tiene 10 puntos esa tarea. O sea que no es poco. Les recuerdo entonces para hacer, por favor, voy a proyectar ahí el aula para que ustedes miren. Ahí le veo a Fío también. Hola Fío. Está, está caminando parece. Eh, quiero que se acuerden de hacer su tarea y de entrar al aula. No estoy viendo dónde está la clase, parece que es esta. Estoy tratando de entrar a la clase. A ver un poquito. Estábamos recapitulando porque em, tenemos que recordar un poquito dónde estábamos. Yo sé que algunos sí se van a acordar, pero quienes no se acuerdan, importante. Ingresar acá, unidad uno. Bueno, antes de eso, la clase de familiarización que tiene un videíto en este espacio. No hay actividad, pero hay un videíto que está bien que vean. Luego tienen la unidad uno. Están, como siempre, en estos materiales de lectura. En este que dice material parte general está desarrollada la unidad íntegramente. Siempre van a mirar ahí para poder estudiar también. Y esta es la tarea uno que tienen tiempo hasta el 10 hasta el 30 de septiembre y son 10 puntitos. No se olviden de hacerlo cuanto antes porque eso se va acumulando. Después ya tienen la unidad 2 que ya estuvimos viendo. Lo mismo, acá está este material, es el que desarrolla íntegramente la unidad. Acá hay también un videíto que les va a ayudar a entender mejor el tema central que era el proceso de formación de las leyes. Y acá está la unidad 2 tarea 2 que era ver este video muy interesante, ¿verdad? No sé si algunos ya lo vieron. Es sobre los valores jurídicos, el valor de justicia. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los valores jurídicos, que es la unidad 2 y entre los valores veíamos el orden, la paz, la seguridad, y entonces tomamos uno de esos valores, que es la justicia,
Y eso desarrollamos en este video y la tarea era dejar su opinión. Tiene un valor de 4 puntos y ahí está hasta el 30 de septiembre. Bueno, de las dos primeras unidades, entonces, recordemos, vimos qué es el derecho, vimos los valores jurídicos, vimos qué son los valores jurídicos y qué son los principios del derecho. Y empezamos a hablar también de esos principios en donde veíamos que había, por ejemplo, principios como en caso de duda a favor del encausado. Este principio se usa mucho en derecho penal y a veces ustedes en la tele también van a ver, porque cuando se está transmitiendo un proceso, eh, un juicio, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito penal, vemos que el procedimiento y todo lo que es la investigación y después llega a juicio y en el juicio mismo, aún así, aunque estén distintos elementos presentados para haber imputado a esa persona y que llega al juicio final, vemos que igual el principio siempre es si no llegan a probar con todos los elementos que se esperan, entonces la persona sale libre, ¿verdad? Y eso es porque en nuestro derecho, en la Constitución, hay un principio que dice, en caso de duda, a favor del que está siendo juzgado, ¿verdad? Eso también para interpretar las leyes, es un principio general. Otro principio general es el de la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a expresar libremente nuestras opiniones y en principio Paraguay dice que somos un país con diversidad ideológica, cuestión que ustedes me van a contar si en la realidad ven eso, ¿verdad? ¿Podemos opinar así libremente en todos los ámbitos o es que a veces nos sentimos un poco restringidos en nuestras opiniones? Por ejemplo, el hecho de, en una época determinada, ahora, hoy por hoy, la verdad que hay bastantes confesiones, pero en una época determinada casi que tener una sola religión era lo posible. Hoy en día ya está como más abierto el tema, pero aún así, por ejemplo, no tener ninguna religión es como un escándalo, ¿verdad? Yo no tengo ninguna religión. Bueno, ¿de dónde salió esta persona, verdad? Quizá es un representante del mal, ¿verdad? Es una cosa así como rara. Y no es así, porque la Constitución tiene un principio general que dice, hay la libertad de expresión, es decir, podemos manifestar lo que pensemos y eso tiene un único límite que es otro principio general del derecho. Nuestro derecho individual termina donde empieza el del otro, ¿verdad? Entonces, mientras yo no le afecte al otro, ahí hay otro principio constitucional que dice y expresa el principio de la intimidad, ¿verdad? La vida de las personas, mientras no afecten al orden público, no afecte el derecho de otro, está exenta de autoridad. Quiere decir que nadie puede entrar a mi casa a decirme cómo yo me voy a comportar. Eh, no sé, hay típicas situaciones en el barrio, ¿verdad? Es que ahora vino esa nueva vecina que hace unas fiestas y aparentemente adentro de su casa, ¿verdad? Trae 3 a 4 personas y no sabemos, vaya, lo que pasa ahí adentro. Bueno, mientras no ponga su música en alto volumen o no haga una fiesta que por las características sean nocivas, por ejemplo, a la protección de los propios vecinos que pasan, haya un escándalo. Bueno, todo eso, si no afecta a los derechos de terceros, no puede ser recurrido, ¿verdad? O, por ejemplo, el típico caso de las personas que están en la vía pública, pero están dentro de su vehículo privado, ¿verdad? Si están dentro de su vehículo y lo que hacen no es visible, digamos, bueno, ahí, porque digo, traigo este tema porque siempre salen los diarios, ¿verdad? Entonces, ahí hay una cuestión, el vehículo, el coche, un coche es un espacio privado, ¿verdad? Ahora, si las ventanillas son transparentes y ahí adentro hay cuestiones que afectan el orden público, ¿verdad? Que tiene que ver con la protección de la familia, de los niños, por ejemplo, bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero mientras no pase ello, no hay manera de ingresar a ese recinto privado, ¿verdad?
y obligar a la persona a que se comporte de una manera determinada. Por eso cuando hay barreras policiales, por ejemplo, entonces veíamos que las personas que habían conducido bajo los efectos del alcohol se quedan un poco antes de la barrera y se meten en su auto, ¿verdad? Y no pasan la barrera. Entonces ahí nadie les puede quitar, ¿verdad? Es un poco una forma de sustraerse de ese control, lo cual no está bien, ¿verdad? Porque pero lo que está mal ahí, hay que identificar lo que está mal en el sentido de que es contrario a la ley, es el conducir bajo los efectos del alcohol, no quedarse en el auto, porque el auto es un lugar privado, pero lo que está mal es conducir bajo los efectos del alcohol y de hecho es, ustedes saben, hoy no solo administrativamente sancionable, sino que también penalmente reprochable, ¿verdad? O sea, una persona que conduce bajo los efectos del alcohol puede ser incluso imputada y después condenada, ¿verdad? Bueno, me dice Perla, esa tarea me parece que está retrasada. ¿Qué significa eso? ¿Que la fecha está mal, Perla, si puedes aclararme? Si me pones en el chat. Sí, la fecha, dice, bueno, voy a corroborar acá con ustedes mismos mientras les sigo hablando. Entonces, van a ver que ya está la tarea 2, van a ir haciéndola, es comentar ese video y la unidad 3 también ya está visible, que hoy vamos a hablar de la unidad 3. Mientras que hablamos, yo voy a mirar lo que pasa con eso que me dice Perla, que es la fecha, y voy a corroborar que no esté mal. Yo creo que no, pero bueno, puede ser. Vamos a ver. Bueno, y como siempre, repito, por favor no dejen para última hora todo esto. Buenas noches, profesora. Una pregunta. Sí, Eh, ¿Hay libertad de credo en el país? Sí, explícitamente una ley que contemple ese aspecto. sí, justamente es este artículo 25 de la Constitución. Estaba bien la fecha, Perla, solo para corroborar, está bien, hasta el 30 de septiembre del 2022. De la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces ahí hay una libertad ideológica, de creencias, ¿verdad? Y además de eso, el Paraguay dejó de ser eminentemente, antes de la Constitución del 92, Paraguay era solo católico, ¿verdad? Y eso cambió. Entonces se establece a partir de allí, de la Constitución del 92, la libertad ideológica que implica también la religión, ¿verdad? La libertad religiosa también, entonces. Sí, O de ya, creencia, ¿verdad? Sí. así mismo. Gracias, Revisamos profesora. bien. Sí, ahí le quité fecha de entrega, le puse fecha límite nomás, 30, ¿sí? Entonces no les va a causar ningún problema. Ahí volví a revisar y para que no haya... Había una fecha de entrega, pero hay una fecha final, entonces igual ahora le quité la fecha de entrega y solo hay una fecha tope que es 30. Bueno. Sí, en principio sería así, Javier. Lo que pasa que en la práctica es donde no vemos tanto esa realidad, ¿verdad? Lastimosamente en la práctica muchas veces no podemos luego decir que no a ciertas cosas, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, pero en distintos ámbitos tenemos esa práctica. Te dicen, vamos a la misa y si vos llegas a decir que no, es como un indicio de que algo no está bien en tu vida, ¿verdad? O sea, no podés decir que no a irte a la misa, por ejemplo, ¿verdad? Que con todo respeto, yo también soy creyente, ¿eh? Pero sí, y creyente, y en mi caso soy católica, podía haber sido budista y no pasa nada, o sea, yo puedo ser budista o puedo decirle, ¿saben qué? Soy atea y no tiene que pasar nada tampoco, ¿verdad? Pero esa no es la realidad en Paraguay todavía, ¿verdad? Vamos a ir viendo y violenta ciertos derechos fundamentales, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propia autodeterminación de la persona, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver entonces la unidad 3 porque estábamos haciendo un repaso de la 2 y la unidad 3 es la interpretación de la ley, que es un capítulo también muy importante porque a partir de ahora ustedes en todo momento van a trabajar con la legislación y van a
van a estar haciendo permanentemente ese ejercicio de interpretar. Fíjense que en el trabajo del jurista, ya sea que ustedes decidan más adelante y si quieren ahora me van a contar, ¿verdad? Me van a contar a qué se van a dedicar, no sé, si van a ser, pretenden ser asesores a lo mejor, o pretenden ejercer la profesión, pretenden ser consultores. Igual, en todos los casos van a vivir siempre haciendo esa interpretación y es muy importante tenerla entonces presente. ¿Qué es interpretar la ley? Interpretar la ley es sacar el sentido desde dentro. ¿Qué se quiso legislar en esta norma? ¿Qué es lo que se quiso recoger, verdad? Eh, Muchas veces se recurre, y vamos a ver más adelante incluso, cuando hay dudas sobre el sentido de la ley, a escuchar las sesiones de debate de las leyes, ¿verdad? Dependiendo de qué calidad, de qué nivel de parlamentarios tengamos, de qué nivel de congresistas tengamos, los registros, los audios del debate de una ley, del análisis de la ley para establecer ese artículo determinado es muy enriquecedor, dependiendo del nivel del parlamentario, ¿sí? Entonces, si tenemos parlamentarios que no tienen formación, uno a veces escucha esas cintas, esas grabaciones de las sesiones y realmente no nos sirve mucho para entender por qué se legisló de una manera u otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el debate uno va a escuchar que dice, y el Ministerio de Salud dice que se ponga tal concepto, ¿y qué le parece? Bien, y alguien dice, pido la palabra. Bueno, diputado tal, ¿qué opina? Y empieza a contar una casuística, por ejemplo, que nada tiene que ver con lo que se está tratando o que carece de un valor argumentativo real. Entonces, bueno, ¿esto por qué les cuento? Porque ustedes pueden hacer el ejercicio, ¿verdad? Es interesante escuchar, no sé, les interesa una ley determinada, la ley, no sé, la ley de cuidado al medio ambiente y pidan los registros. Yo tengo algunos registros, obviamente bastantes, tengo registros de las sesiones y entonces uno va leyendo y pasa esto, ¿verdad? Quizás en pocos debates uno encuentra realmente fundamento, pero es interesante igual saber porque ese es el proceso de formación de las leyes en nuestro país, ¿verdad? Y tenemos que estar siempre muy al tanto de ese proceso. Entonces, interpretar la ley implica desentrañar el alcance y sentido de la ley, buscar la realidad de la norma y penetrar en el espíritu a fin de saber lo que el legislador quiso decir al dictarla. Dice un autor que es Moreno Ruffinelli, que también es un jurista y profesor reconocido en nuestro país, ¿verdad? Esta es una acepción posible. De esto podemos desprender un concepto que ustedes también van a escuchar mucho y es un concepto muy técnico en nuestra materia y es la hermenéutica jurídica, ¿verdad? Esta palabra, este término hermenéutica, implica también interpretar la ley, es un proceso para su aplicación, ¿verdad? Las normas siempre van a ser abstractas, ¿verdad? Y el jurista lo que hace es esa abstracción general, intenta que sea, o sea, intenta el caso en particular ajustar a esa realidad abstracta, ¿verdad? Entonces, el caso concreto es el que es enmarcado en una norma general y a ese proceso se le llama hermenéutica jurídica, entender la norma para poder aplicar a un caso concreto. Este término también es un término muy técnico. Yo lo que les invito es a que desde ahora ustedes intenten entender los términos jurídicos e incorporarlos en su propio lenguaje, ¿verdad? Porque es como si estudiáramos medicina. En medicina hay una serie de términos técnicos que el médico maneja, pues bien, en derecho también, y estamos empezando ahora en el primer año. Así que esto, por ejemplo, no puede ser un concepto que si sale en el examen ustedes me digan, no, pero yo voy a describir con mis palabras, ¿no? La hermenéutica jurídica tenemos que saber que es una forma de interpretación de la ley y que busca entonces digamos, aplicar esa norma abstracta al caso particular, ¿verdad?
en la labor del interpretador, que sería el jurista, cualquier jurista, un abogado, un magistrado, un juez. Ustedes ya saben hoy en día que decir juez es igual a decir magistrado. Si no lo saben, vayan también acostumbrándose a ese lenguaje. El juez es un magistrado, otra forma de llamarle, ¿verdad? Bueno, hay distintos tipos o clases de interpretación de la ley. La primera que ven ahí es la interpretación judicial, ¿verdad? La interpretación judicial la realizan los jueces de distintos niveles. Van a ir aprendiendo ustedes que en el sistema jurisdiccional hay distintas instancias, ¿verdad? ¿Qué son las instancias? Son niveles de organización del sistema jurisdiccional y existen juzgados de paz, hay juzgados de primera instancia, que son los juzgados ordinarios, ¿verdad? Hay juzgados de segunda instancia, que son juzgados que son tribunales colegiados, es decir, hay 3 miembros en los tribunales y lo que hacen los tribunales es revisar aquellas decisiones que se recurren en la primera instancia. Es decir, por ejemplo, yo presento un juicio de alimentos, el juicio de alimentos se reclama en primera instancia, en el juzgado de la niñez. Si la resolución que se dicta en ese juzgado no me satisface, puedo apelar esa resolución, es decir, puedo recurrir esa resolución. Y ahí la resolución pasa a una segunda instancia que es el tribunal. Y luego de eso ya, en una segunda revisión, puede ir hasta la Corte Suprema, que sería como la última instancia, la máxima instancia del sistema y que tiene también a su cargo la dilucidación o interpretación por excelencia de la ley, ¿verdad? Entonces, los jueces en nuestro país son los que tienen por ley la facultad de interpretar la ley en nuestro país, porque eso está en la misma Constitución y en todas las leyes orgánicas del sistema de justicia. Entonces, esa interpretación, decimos, la interpretación que hacen los juzgados, tiene un efecto que ahí ven ustedes y dice es interpartes, es decir, la interpretación que se hace de la ley en cada caso, en la resolución que dicta un juez, es una resolución que va a tener un efecto entre las partes. Por eso ven aquí que dice interpartes, ¿verdad? Por ejemplo, ese mismo caso que yo les decía, yo reclamo alimentos de alguien que tiene el deber de prestarlos y esa sentencia va a tener efectos sobre mí y sobre mi contraparte o sobre el alimentante en este caso, porque en realidad en los alimentos, que ahí hay otra cosa, no les voy a marear, pero en los alimentos no hay controversia porque lo que se efectiviza es el derecho del niño, por tanto hay una persona que demanda los alimentos en nombre del niño, en nombre de representación del niño y hay una persona que está obligada a darlos, ¿verdad? Pero igualmente la sentencia solo va a tener efecto para la persona que demandó los alimentos y la persona que debe pagarlos. Bueno, luego está la interpretación doctrinaria. La doctrina es la que estudia la aplicación del derecho. Por tanto, la interpretación doctrinaria es la que realiza o realizan los estudiosos del derecho, que analizan el derecho, sus tendencias. Ustedes saben lo que es una tendencia, por ejemplo, hablando en términos corrientes, es tendencia, dicen por una noticia, ¿verdad? Bueno, en interpretación legislativa también hay tendencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las tendencias? Por ejemplo, a nivel regional de Latinoamérica, una tendencia es que en materia de filiación, es decir, en materia del reconocimiento
del niño y sus orígenes, no se tengan en cuenta solamente las cuestiones biológicas. Es decir, aquí en Paraguay todavía es más frecuente, y de hecho está mucho más expresa en la legislación, que para llevar adelante la filiación de un niño, es decir, desentrañar sus raíces, sus orígenes, se tengan en cuenta aquellas cuestiones biológicas. Es una tendencia regional que se tengan en cuenta también sus vínculos socioafectivos. ¿Qué significa eso? En tendencia doctrinaria, regional, todos los estudiosos del derecho dicen que la ley hay que interpretarla a favor del derecho del niño y por tanto, si un niño vive 10 años con una madrina que la crió, pero su mamá biológica viajó a trabajar o a lo que sea, pero esa niña ya está bajo el cuidado de esa madrina y por tanto tiene un vínculo y por tanto esos 10 años la niña le dio un trato de madre a esa madrina y también la llama mamá. La tendencia de interpretación de la ley a nivel doctrinario es que se dé un peso, una ponderación, se dice en derecho, es decir, se dé un valor a esa vivencia de la niña, más allá de que biológicamente sea hija de A. Ella creció con B y B la trató como hija y ella le reconoce como hija a B. ¿Se entiende? Entonces, si bien por interpretación judicial la ley va a ser interpretada en el sentido de si la niña es hija de A, pues biológicamente es hija de A y no hay duda. Pero por tendencia doctrinaria se puede hacer una interpretación que mejor beneficia al derecho de la niña y se dice, si la niña creció con B y hay un vínculo y hay una relación socioafectiva, más allá del vínculo biológico, existe esa relación que hay que también hacerla valer. ¿Se entiende? Entonces la doctrina, el estudio de la interpretación de la ley con otros valores y tendencias del momento, permiten que la interpretación legislativa también avance. ¿Sí? Aquí en Paraguay hay distintos estudiosos del derecho, doctrinarios, que habitualmente hacen una lectura más progresista de las leyes muchas veces, ¿verdad? Hay también doctrinarios que son más conservadores y en la doctrina prácticamente replican lo que ya dice la ley, ¿verdad? Entonces para eso la doctrina la verdad que tiene poco valor. Ahora, la doctrina que permite innovar o ir dándole una lectura a la interpretación de la ley a favor de las personas, creo que es una doctrina que también beneficia mucho al derecho, ¿verdad? Y luego está la interpretación auténtica o legislativa, que es aquella que realizan los mismos que dictaron una norma. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso sería mandar al Congreso a que se interprete una ley que parece ser oscura. En nuestro derecho, esta clase de interpretación no está vigente, ¿verdad? Y es una crítica porque además es un poco, no es acorde a la naturaleza, porque imagínense que deba interpretar la ley la misma instancia que la creó, ¿verdad? Es un poco, o sea, aquí la crítica dice que el legislativo lo que debe hacer es crear nuevas leyes y no ir interpretando las que ya ha creado. De hecho, como les decía al inicio, en Paraguay la interpretación judicial es la que está regulada, pero además tiene raigambre constitucional porque en la Constitución se faculta al Poder Judicial como el poder que por excelencia interpreta y aplica la ley, ¿verdad? Entonces, ahí tienen las tres clases de interpretación.
Bueno, no sé si quieren preguntar algo antes de seguir. Sí, profesora, una pregunta referida a la interpretación doctrinaria. Ujú. No necesariamente doctrinaria significa progresista, ¿verdad? Exacto, no necesariamente. Hay estudiosos de la doctrina que pueden muchas veces tener, claro, una tendencia a dejar las cosas en el statu quo, ¿verdad? ¿A qué me refiero? En el mismo ejemplo que les decía, ¿verdad? Un doctrinario podría limitarse simplemente a explicar cómo se da la filiación biológica y desarrollar un poco qué medios de prueba se utilizan. Eso también es estudio de la interpretación de la ley, ¿verdad? Pueden ser simplemente, digamos, tener una línea más conservadora, más de lectura casi lineal de la ley, ¿verdad? Y hay otros que van a hacer una suerte de articulación, de unión entre quizás no solo los distintos niveles normativos de Paraguay, sino como te decía, también hacer una lectura de las tendencias, ¿verdad? De las tendencias que han ido ocurriendo en la región, en el mundo, que dicen otros autores, ¿verdad? Hacer analogías, comparaciones y a través de eso ir desarrollando el derecho. No sé si te aclaro, Javier, porque sí que sé que puede ser un tema así un poco abstracto, ¿verdad? Pero no sé si te aclaro. Bastante abstracto, pero sí, ya quedó más claro, profesora. Por ejemplo, dos autores, como decía, vamos a ir otra vez a dos doctrinarios paraguayos, ¿verdad? Que hacen una lectura de lo que es la filiación, ¿verdad? Uno que hace una lectura más conservadora se va a limitar a comentar el artículo determinado de la ley que hable de filiación, ¿verdad? Y va a limitarse a describir los medios de prueba para determinar la filiación, ¿sí? La filiación biológica, hasta ahí, ¿sí? Otro autor doctrinario más progresista que dice, además de lo que expresamente dice el texto de la ley, en donde además en Paraguay entendemos que la filiación es biológica, va a buscar a otros autores y va a decir, distintos autores en la región están diciendo que la filiación no es meramente biológica, sino que, como explicaba hace rato, hay componentes que nos hacen entender que la filiación, el sentirse parte de una familia, reconocer a alguien como madre o como padre, va mucho más allá del hecho de dar a luz o de haber aportado material genético, ¿verdad? Entonces, esos autores van a pensar, si otros autores en la región están diciendo que la afiliación es también afectiva, es decir, yo, Claudia, me crié, como les decía hace rato, otro ejemplo, pero yo me crié con mi abuela 20 años, y entonces, claro, mi abuela es más mi mamá que otra cosa, ¿verdad? Entonces, ese vínculo afectivo eh, hay autores que tienden a incorporar en la interpretación normativa paraguaya y esa es una interpretación que va más allá de una lectura literal de la ley, sino no solo textual, sino está buscando otros elementos que hagan evolucionar ese texto a favor del derecho de la persona. Ok, gracias, profesora. De nada. Ahí pasaron la lista. Este artículo 14 del Código Civil habla de la irretroactividad de la ley, que ciertamente no recuerdo si lo vimos, pero es otro principio general del derecho y ténganlo muy en cuenta, porque ninguna ley puede tener efecto retroactivo. Eso significa que no se puede legislar sobre situaciones pasadas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes van a ver que es habitual que a una persona que se le condena hoy, ¿verdad? Por ejemplo, sobre un hecho de violencia y sale a la luz, bueno, fue condenado un cura que violentaba a distintos jóvenes y la pena fue de 2 años.
Y sale la población a reclamar y entonces la justicia explica lo que pasa, que esta persona fue juzgada bajo una ley anterior a la que está vigente hoy, ¿verdad? Pero la ciudadanía lo que sabe es que hoy las violencias o una forma determinada de violencia tiene penas de hasta 10 años de cárcel. Pero ese cura fue condenado con una pena de 2 años. ¿Por qué? Porque estaba siendo juzgado con una ley anterior. Entonces, ninguna ley puede tener efecto retroactivo. Aunque haya salido hoy la ley, si el hecho se produjo hace 2 años, la persona va a ser juzgada, si ya inició el proceso, ¿verdad? Si ya inició, si tiene que ser juzgada hoy, será juzgada a partir de la vigencia de la nueva ley, pero si ocurrió en el 2018 el hecho y el proceso inició, la persona es juzgada con la ley vigente al tiempo del inicio del proceso, ¿sí? Por más que después salgan otras leyes, no, la persona sigue siendo juzgada con esa ley y ahí entonces puede ser que haya una situación de desfasaje. Uno tiene vigente una nueva ley desde el año 2022 que establece una pena bastante alta para ciertos crímenes, pero resulta que el crimen se produjo en el año 2015 y está siendo juzgado actualmente por esas leyes todavía. Bueno, ninguna ley puede tener efecto retroactivo, ¿sí? Solo se van a aplicar las leyes a partir del día que indiquen su vigencia, ¿sí? Entonces, eso es un principio general del derecho. Ahí ven también el artículo 6 del Código Civil, que establece otro de los principios generales del derecho. Los jueces no pueden dejar de juzgar en caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes. Si una cuestión no se puede resolver por las palabras ni el espíritu de los preceptos del código, se tienen en consideración las regulaciones similares o las disposiciones que regulan casos similares, las materias análogas o en su defecto se acude a los principios generales del derecho. Entonces ahí este artículo nos da una importante fórmula también que tenemos que tener siempre en cuenta y nos dice cómo interpretar las leyes. El artículo 6 es el artículo que establece cómo se va a interpretar una norma en Paraguay. En primer lugar, el juez no puede dejar de juzgar en ningún caso. Por eso se da una fórmula que es, si hay una oscuridad en el texto de la ley, porque primero se interpreta el texto, se lee el texto, si hay una oscuridad, entonces se busca el espíritu, ¿sí? Si no, se miran materias análogas y si no, principios generales. Por ejemplo, en las palabras, uno puede leer cualquier artículo del código y en primer lugar, lo que dice ahí textualmente sería interpretar la ley por sus propias palabras. Es decir, lo que dice ese artículo textualmente es lo que voy a aplicar al caso particular. Pero si lo que dice textualmente no puedo aplicar al caso particular, entonces se buscan materias análogas. Por ejemplo, si en el, perdón, por ejemplo, ahora ya tenemos ley de derecho animal, pero hasta hace poco no teníamos. Entonces, digamos que llegaba a una instancia judicial un caso donde la persona reclamaba el maltrato animal. Y el texto que habla del maltrato dice que, o sea, hablaba solamente y textualmente de las personas o de los humanos en cuanto a maltrato. Entonces, por las palabras de esa ley no se podría aplicar ninguna sanción. Pero buscando materias análogas, vemos que el maltrato en el Código Penal, el maltrato a las personas estaba sancionado. Si alguien hubiera pedido por analogía aplicar ese artículo, se podría haber estudiado. ¿Por qué? Porque los animales son parte del reino animal, igual que el ser humano es parte del reino animal. Entonces se puede hacer esa analogía,
¿sí? Nunca se pidió. Ahora ya tenemos ley de protección a animales. Antes no teníamos. Se podía haber tentado hacer una interpretación de la ley como una materia análoga, ¿verdad? O por los principios generales, ¿verdad? Decir, por ejemplo, que está prohibido todo tipo de explotación y de violencia en la Constitución incluso, contra cualquier, eh, contra cualquier persona, y por ahí se podía haber buscado. Al revés también, fíjense que hay en la historia un caso interesante, pero voy a ir muy lejos en país y en tiempo, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, en el año 1860, cuando todavía ni había ninguna legislación posible respecto a infancia, por ejemplo, se utilizó justamente la analogía, y ahí van a entender lo que es la analogía, para interpretar un derecho, una ley en su momento, ¿verdad? En 1860, una niña que se llamaba Mary Ellen Wilson, si ustedes googlean van a encontrar la historia, Mary Ellen Wilson, era atada en su propia cama y castigada por sus padres para que realice las actividades que ellos querían, ¿verdad? Era castigada físicamente, psicológicamente, de manera reiterada. Entonces, ya en esa época, en 1860, habían trabajadoras sociales que llegaban a las casas en Estados Unidos. No se llamaban así, se llamaban asistentes sociales, ¿verdad? Hasta hoy los hay, pero en esa época ya había. Y una asistente social que descubrió el caso, impotente porque ella había consultado el caso, encontré esto en una casa, ¿qué puedo hacer? Hay una niña que sufre maltrato, no hay ninguna legislación que la proteja, ¿qué hago? Y hablando con una abogada, una persona estudiosa del derecho, le dijo, lo que puedes hacer es plantear una analogía. En ese entonces, en 1860, en Estados Unidos, habían ya leyes de protección contra el maltrato animal. Entonces lo que hizo esta asistente social fue presentar el caso ante los tribunales y decir, la niña Mary Ellen es parte del reino animal y por tanto también es merecedora de esa protección. Y el caso se juzgó favorablemente y la niña fue protegida. Entonces ahí hay una clara interpretación de la norma por analogía para a favor del derecho de una persona en este caso, pero podría usarse como ejemplo para tener en cuenta lo que es la analogía, ¿verdad? ¿Cuándo buscamos analogía? ¿Qué es la analogía? Buscar casos, materias similares, parecidas al caso que queremos trabajar para brindar mayor protección o mayor efectividad de los derechos. Entonces, fíjense qué interesante puede ser. Ahí pueden ver también que lo que les decía de la Constitución, el artículo 248 de la Constitución Nacional prevé que el único que puede conocer y decidir sobre los casos contenciosos que equivale a aplicar la ley es el Poder Judicial. Es decir, si hay una controversia para entender la ley, es el Poder Judicial el que puede, por Constitución, hacer esa interpretación. No hay sino una sola interpretación, que es la científica o técnica, y se realiza por los jueces, jurisconsultos, tratadistas, etc. Bueno, ahí entonces ya nos pone el límite de la propia Constitución, y se acuerdan que hace rato habíamos hablado de las clases de interpretación de la ley. Pues bien, Paraguay tiene la clase de interpretación judicial, atribuida por el artículo 248 de la Constitución. Bueno, también van a ver que en esta unidad hay distintos métodos que están contemplados y se explican, ¿verdad? Nosotros vamos a ir a unos adagios primero, ¿verdad? A seguir un poquito con ciertos principios generales, ¿verdad?
van a ver también, y eso ya estoy mirando porque van a ver que hay algunas frases que introduje y también están en el texto en latín, pero no se preocupen porque claro, en el examen no les voy a preguntar en latín, pero sí es para que ustedes puedan conocer y también acostumbrarse, porque hay ciertas frases que se siguen trayendo a la vista en latín porque tienen una significación, un significado particular de ser la fuente de ese principio general. Por ejemplo, eh, dice este adagio latino, adagio es el nombre que se le da a esta frase en latín que nos da un principio general del derecho. Allí donde existe la razón de la ley, allí la misma disposición legal, es decir, la ley es la fuente del derecho. Básicamente, una afirmación que ya teníamos vista también, porque desde el primer día estamos hablando que la fuente principal del derecho es la ley, ¿verdad? Eh, Ahí ven que también el legislador debe siempre recurrir a leer y volver a leer la ley para encontrar una solución. Eh, Este método es el que adoptamos en nuestro derecho, por lo menos según Moreno Ruffinelli, que es el autor que les estaba citando. Entonces, la interpretación en nuestro marco normativo es definitivamente del texto legal y luego recurrimos a los otros tipos de interpretaciones. Eh, en la unidad van a encontrar también que conceptualmente vemos qué son estos aforismos o adagios o dogmas jurídicos y entonces aquí está la definición, son recursos para interpretar la ley y están en latín y son obra de los glosadores que son un poco estudiosos también en algún momento del derecho y canonistas que, bueno, ustedes saben o todavía no saben, pero vamos a ir viendo de a poco porque una de las ramas del derecho también es el derecho canónico que lo vamos a estudiar. Esto ocurría en la época medieval, ¿verdad? Bueno, pero de esa época nos quedaron algunos legados y esos legados son precisamente los aforismos que se siguen usando en general, no tanto ya en las sentencias, uno no va a ver que se use en latín, pero sí están en castellano y están puestos como aforismos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una ley clara no necesita interpretación. Aquí ven cómo está en latín, pero pueden llegar a encontrar este mismo adagio en castellano todavía, ¿verdad? Esta es un aforismo conocidísimo, ¿verdad? Dura ley, ley es. Es decir, la ley siempre es dura porque es general y bueno. La inclusión de uno es la exclusión de otro, es otro aforismo. Estos son adagios entonces. Bueno, no tienen preguntas hasta acá. Voy a parar un ratito porque estoy diciendo muchas cosas. ¿Cómo queda el principio de legalidad? Sí, yo también. Bueno, hay dos preguntas, parece en el chat, no sé si. El caso de analogía, ¿cómo queda el principio de legalidad? No, y rige igualmente, porque fíjate, Perla, que el principio de legalidad lo que dice, ¿qué decía el principio de legalidad? ¿Ustedes se acuerdan? El principio de legalidad dice todo lo que no está prohibido está permitido, ¿verdad? Pero este principio no afecta a utilizar en la interpretación la analogía, porque el artículo correspondiente del Código Civil lo que nos dice es para interpretar la ley y ahí entonces está legalmente establecido qué es lo que dice el Código Civil respecto a la interpretación. Entonces el Código Civil dice que hay una manera de interpretar las leyes, ¿verdad? Primero por el texto, segundo por el espíritu, luego por la analogía y por último también eh, buscando el eh, buscando en el caso de la interpretación de la norma, me quedé ahí con
voy a decir valor jurídico, en los principios jurídicos. Entonces, el texto, el espíritu, ¿verdad? Los casos o materia análoga y por último, los principios generales del derecho. Pero esa forma de interpretar la ley que está prevista en el Código Civil no se contrapone al principio de legalidad. Principio de legalidad dice simplemente que lo que no está prohibido está permitido. ¿Qué es costumbre, Perla? Ahora pusiste, si me lo puedes explicar. Y habría otra intervención ahí que decía la ley alimenticia, creo que cambió, ya no es retroactivo. No, a ver, la asistencia alimenticia lo que es, digamos, es de cumplimiento retroactivo desde que se inicia el pedido de alimentos. Por ejemplo, si yo hoy, 2 de septiembre, promuevo una demanda de alimentos, pero la sentencia sale el año que viene, en junio del 2023, ya estoy mirando para ver qué año es, después ya me olvidé. Bueno, junio del 2023, esa sentencia, el monto que se disponga, va a ser, digamos, pagadera a partir de ese año 2023. ¿Cuándo va a ser retroactiva? Cuando haya un juicio de filiación previo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hoy tengo un hijo y el padre no le quiere reconocer, y yo demando esa paternidad por filiación, 2 de septiembre del año 2022, y lo mismo, la sentencia de filiación sale, por ejemplo, a fin de año, pero después promuevo la demanda de alimentos contra ese señor que no le quiso reconocer a mi hijo, pero que luego gané la demanda y le reconoce. Entonces, esa demanda de alimentos sale a mitad de año, el año que viene. Esa fijación de alimentos que sale el año que viene va a ser retroactiva a partir del día que yo demandé la afiliación. ¿Por qué? Porque ese señor que no quería reconocerle a su hijo debió pagar alimentos del momento en que se le, digamos, es como un derecho que estaba ahí latente, ¿verdad? Es un derecho en expectativa. El niño tiene el derecho a alimentos, pero el padre que tiene el deber de darlos no le reconocía. Entonces, en estos casos, cuando hay un juicio de filiación, los alimentos se hacen retroactivos del día de la filiación, ¿verdad? Bueno, sí, la costumbre también es una fuente del derecho. Efectivamente, a veces la costumbre genera una ley, ¿verdad? Es decir, mm, por ejemplo, cosa que es al contrario, pero digamos que la sociedad cambia de pautas, ¿verdad? Como pasó, claro, bueno, esto por ejemplo pasó en algún momento. La sociedad cambió mucho más de pautas, empezó a reconocer y a ver a la mujer y finalmente esa cultura, ese cambio en la costumbre también genera una nueva norma o tendencias para la normativa, efectivamente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, intervención. Si no tienen más preguntas, entonces ahí está la lista y podemos ir completando y ya. Entonces está habilitado de hecho la clase de hoy y vamos a ir estando en contacto. Nos vemos de nuevo el viernes. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches para ustedes también. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Hasta luego, profe. Gracias por la clase. A ustedes, gracias.